Un placer estar por acá, ¿verdad? Como siempre, compartiendo la palabra del Señor. Qué bueno ver a los que no estuvieron el jueves pasado por acá. Ahora, el jueves pasado comenzamos una breve serie, creo yo, titulada El propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, y fue la parte primera. Esta va a ser la parte segunda, el propósito de la iglesia, parte 2. Para hacer un breve resumen de lo que enseñamos el jueves pasado, dijimos que iglesia significaba ¿qué cosa? Asamblea, congregación, reunión. También mencionamos cuál era el propósito de Cristo con su iglesia. Desde el punto de vista espiritual era para santificarla, purificarla, ¿verdad? Dijimos que era para santificarla, purificarla. Dijimos que el propósito de la iglesia para los que no están dentro del redil, esto es, para las ovejitas descarriadas, era predicar y anunciar y proclamar el perdón de pecados. El perdón de pecados. Ese es el propósito de la iglesia al mundo, ¿verdad? Al mundo. Decirles que Cristo murió, que Cristo resucitó y que por esa resurrección nosotros podemos recibir perdón de pecados, que los que estamos dentro del redil ya hemos reconocido el perdón de pecados a través de la fe en Jesucristo, y que las ovejitas que están descarriadas también pueden entrar al redil a través de ese mismo mensaje y de ese mismo anuncio, ¿verdad? También hablamos de que el propósito de la iglesia era edificar y perfeccionar a las ovejas que ya están dentro de la asamblea, la congregación, la reunión. La asamblea, la congregación y la reunión. Vamos a ir a Lucas 24:46 como una pequeña evidencia del mensaje de la iglesia en cuanto al perdón de pecados se refiere. Dijimos también que Lucas 24:46. Dijimos también que era necesario esta enseñanza para dejarles saber a los que nos escuchan, los que nos siguen a través de Facebook, del internet, de la radio, cuál es nuestra postura doctrinal en cuanto al propósito de la iglesia. La iglesia se usa para muchas cosas, ¿verdad? Y queremos dejarles saber a las ovejitas que están descarriadas cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el mensaje verdadero para ellos y para ellas. Aquí está hablando del Señor cuando Él caminó con los discípulos, que se les aparece, ¿verdad? Junto con ellos. Y el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que entendiesen y comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese poder de lo alto llegó en el Pentecostés, ¿correcto? Y ahí el principio de la iglesia. Yo diría ahí el principio de la iglesia, con el poder del Espíritu, con el sello del Espíritu, con la promesa del Espíritu. Y ese poder es para testificar. Él dice aquí que me seréis testigos, que vas a recibir poder. Dice el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ese poder es para testificar de lo que Cristo Jesús había hecho en la tierra, ¿correcto? Y que Él era el cumplimiento de las Escrituras, como leímos en 1 Corintios 15. Dice que Él vino a perdón de pecados de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia es una asamblea, una congregación, una reunión de quienes, preguntamos el jueves pasado. Es una reunión, una congregación de personas, de bendecidos, de personas que han sido llamadas, predestinadas, elegidas,
lavadas por el sacrificio y la sangre de Cristo, ¿verdad? El propósito de la iglesia es anunciar el perdón de pecados. El propósito de Cristo para o con la iglesia es santificarla y purificarla. Y el propósito de la iglesia, con el cuerpo, es edificarlo para llevarlo a la perfección. Ahora, vamos a comenzar con esta pregunta: ¿quiénes Dios usa para lograr este propósito de edificar? ¿A quiénes Dios usa para lograr edificar a la iglesia, su cuerpo? Y la respuesta es a absolutamente todos los que somos parte de la iglesia, a todos los que somos parte de la congregación de la iglesia, pero con diferentes funciones, ¿no? Todos somos parte del cuerpo, parte de la iglesia, y Dios va a usar a cada uno de nosotros de una manera individual y de una manera congregacional, por decirlo así, para la edificación de la iglesia. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12, 6. ¿Lo tenemos? Vamos, Padre. Dice el apóstol Pablo, y esto lo estudiamos hace unas semanas atrás, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y el 9 es importante: el amor sea sin fingimiento. Quiere decir que todo eso que vamos a hacer, lo vamos a hacer por amor y sin fingirlo. Vamos a hacerlo con sinceridad, vamos a hacerlo con alegría, vamos a hacerlo en amor. El que va a servir, el que va a enseñar, el que va a exhortar, pero todo se hace en amor y sin fingimiento. Ahora, todas esas cosas edifican a la iglesia, toditas, porque hace falta alguien que sirva, ¿verdad? Hace falta alguien que sea hospitalario, hace falta alguien que enseñe, hace falta un pastor. Efesios 4. Todos somos partes del cuerpo, miembros del cuerpo, y todo miembro tiene su función. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esos dones que leímos en Romanos ahorita son para este propósito, para edificar a la iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe es un conocimiento. Quiere decir que todos los miembros del cuerpo necesitan tener un conocimiento en sus vidas para poder dar a funcionar sus dones, y para que todos entonces tengamos un solo propósito, una sola meta, y es edificarnos cada uno de nosotros. Todos tenemos un solo propósito, todos tenemos un solo conocimiento, todos tenemos la mente de Cristo, quiere decir el conocimiento del Evangelio revelado, eso es lo que quiere decir. Y todo el cuerpo de Cristo hace esto, mira, todos nosotros, para mantener la unidad de la fe, tenemos que edificar sobre el mismo fundamento, sobre un solo fundamento. Si comenzamos a edificar de manera diferente, entonces no hay una unidad. Y dice la palabra, el Señor dijo: ¿cómo caminarán dos si no estuviesen de acuerdo? Imposible. Se puede estar en desacuerdo en ciertas cositas, pero hay otras que son fundamentos esenciales para la iglesia que no se puede. Ahora, todos edificamos sobre un fundamento, y ese fundamento es Jesucristo.
Ve conmigo ahí mismo en Efesios capítulo 2 versículo 20. Recuerda que hablamos al principio, ahorita mismo que leímos lo de Lucas, que habló de testimonio, testigos, ¿verdad? Versículo 20, capítulo 2 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué dice eso? Porque los apóstoles testificaron lo que los profetas profetizaron. Por eso es. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron un fundamento en cuanto a evidencia, en cuanto a testimonio, en cuanto a testigos. Y los profetas, porque los profetas testificaron lo que los apóstoles ahora dan testimonio de. En este caso, Cristo Jesús. Porque a continuación dice: siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Quiere decir que los profetas hablaron de Cristo, profetizaron de Cristo, y los apóstoles ahora testifican de ese cumplimiento profético de los profetas. Tanto en un versículo, ¿verdad? 21 dice: en quien todo el edificio. ¿Cuánto edificio? Todo el edificio. ¿Quién es ese edificio? Nosotros, la congregación, la reunión, la asamblea, la iglesia. Todo el edificio, no hay excepción, todos tenemos que estar fundados en el mismo fundamento y ser edificados bajo el mismo fundamento. Dicen que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia mantiene un orden. La iglesia es responsable. La iglesia mantiene una unidad, una enseñanza, una fe, un mismo conocimiento, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un Padre de todos en todos. Mateo 16:13. Mateo 16:13 dice, lo tenemos, ¿verdad? Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso se cumple hoy en día, ¿verdad? Porque tú le preguntas a unas personas y te dicen: no, Cristo no es Dios, pero era un gran hombre, un gran maestro, un profeta. Pero nosotros pensamos que Él es ¿qué? El Hijo del Dios viviente. Eso se cumple hoy en día todavía. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso que nosotros acabamos de leer, Dios o Cristo Jesús le llama roca. Y la roca es un conocimiento sobre el cual la iglesia edifica. Lo que Pedro acaba de decir, Dios o Jesucristo le llamó roca. Sobre una roca se edifica, porque esa roca es una fe, un conocimiento. Versículo 17. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya con eso nosotros entendemos por qué esto es una roca, un conocimiento, una fe. Porque no es algo terrenal, sino es algo celestial. Lo que Pedro dijo en ese momento: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una revelación de Dios para la iglesia. Es un fundamento. Recuerda que leímos ahorita en Efesios que nosotros somos edificados en los apóstoles y profetas. Esto que el apóstol Pedro dijo es un testimonio de lo que él recibió como revelación. Dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. A diferencia del sistema católico romano, que dice que esta es la evidencia de que Pedro fue el primer papa, es un error. Porque el Señor no edifica sobre Pedro como persona, sino que dice que va a fundamentar su iglesia sobre la roca, no sobre la piedra. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta ¿qué cosa? Roca. No es la piedra, es sobre la roca.
¿Cuál roca? El conocimiento, la revelación de fe que él recibió. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Contra ella. Entonces nosotros entendemos que la iglesia edifica sobre esa revelación, sobre Jesucristo. Nosotros acabamos de leer en Efesios que el fundamento y la piedra angular, ¿quién es? Jesucristo. Y el Señor está diciendo aquí sobre qué roca va a edificar su iglesia. Yo como teniendo el privilegio de poder enseñar, yo no me puedo salir de este principio. Yo tengo que edificar sobre este fundamento, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y edificar sobre ese fundamento. ¿A quién? A la iglesia, a ustedes. 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3, y te digo el versículo ahorita. Versículo 10. Versículo 10. 1 Corintios 3:10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica ¿dónde? No pone otro fundamento, no pone otra creencia, no pone otra doctrina, no pone otra teología. Sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es esa roca? ¿Cuál es ese conocimiento? ¿Cuál es esa confesión de fe? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Ahora, esta parte de acá es muy importante y tenemos que entender quiénes son los principales edificadores del cuerpo de Cristo. Nota que no he usado la palabra líderes, ¿verdad? Y eso es con una intención, con un propósito y con conocimiento. Porque la iglesia no tiene líderes, sino que tiene siervos. La iglesia no tiene líderes, sino que tiene siervos. El líder muchas veces lo corrompe el orgullo y el ego al líder. Al siervo se mantiene humilde y pisando tierra. Pero el siervo está a disposición de su Dios, y que Dios haga a través de él lo que está predestinado para que él haga. El líder no. El líder quiere lucirse, quiere que lo vean, quieren que le digan que es líder. Ese es el líder. Pero en ninguna parte en el Evangelio el apóstol Pablo manda que seamos líderes de nadie, sino que seamos siervos, humildes. Dice el mismo sentido que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Entonces en la iglesia nosotros no tenemos líderes, sino que tenemos siervos, y de esa manera mantenemos la unidad del Espíritu. Pero uno llega a la conclusión de que nosotros somos siervos cuando conoces la gracia. Cuando conoces una iglesia y se está involucrada una iglesia donde ha sido afectada por el mercadeo, por las técnicas humanas del mundo y no según Cristo, como dice Colosenses. Entonces necesitamos líderes para hacer crecer a la iglesia. Pero cuando tenemos una iglesia fundamentada en Cristo Jesús, necesitamos siervos para servir y edificar de verdad la iglesia. No para hacerla crecer, sino para que los que van entrando, porque Dios es el que añade los que han de ser salvos, según Hechos. Dios añadía los que han de ser salvos al cuerpo. Cuando esas personas llegan, nosotros comenzamos a edificarlas en amor, dando y poniendo a nuestro servicio, ¿qué cosa? Los dones que nosotros, cada uno de nosotros hemos recibido. Pero no yendo a un seminario para ver cómo somos mejores líderes. ¿Por qué no vamos a un seminario donde somos mejores siervos, servidores, humildes? ¿Quiénes son los principales edificadores de la iglesia? Evangelistas, pastores y maestros. Y lo leímos anteriormente en Efesios, ¿verdad? Lo leímos anteriormente en Efesios. Estos deben de ser responsables
Esto es muy importante lo que voy a decir ahorita. Muy importante. ¿Sabes por qué? Porque el jueves pasado yo te dije que tenía que existir una responsabilidad en el que tiene esa posición. Y digo quiénes son los principales porque anteriormente dijimos que todos éramos responsables de ser edificados y edificar a otros, ¿verdad? Todos tenemos algún tipo de don que nos va a llevar a ese punto. Y te lo voy a mostrar por la palabra ahorita. Pero desafortunadamente hoy en día se ponen personas mal llamados líderes, ¿verdad? Líderes, en posiciones dentro de la iglesia sin estar calificados. En posiciones de enseñanza sin estar calificados. Y eso es un error de ¿quiénes? Del evangelista, del pastor y del maestro. Porque existen condiciones para una persona estar en una responsabilidad o en una posición de responsabilidad dentro de la iglesia. No puedes poner a cualquier persona a enseñar, no puedes poner a cualquier persona a correr un grupo, aunque tengas un papel y un manual en la mano. ¿Por qué? Porque si nosotros arrancamos y comenzamos bajo el conocimiento de que la iglesia está compuesto de seres humanos, de personas que han sido perdonados, que han escuchado el mensaje que hay perdón de pecados y que son conciencia, los que ponemos al frente de esas personas que Dios ha amado, tienen que ser gentes responsables y calificadas para el trabajo ese. No pongas a cualquier persona que daña la conciencia de las que están ahí. Entonces, evangelistas, pastores y maestros, estos deben ser responsables en delegar dentro del cuerpo a personas calificadas para cada función. Estos deben ser responsables en delegar dentro del cuerpo a personas calificadas para cada función. ¿Y cuál es la función principal? El mensaje, la enseñanza, el conocimiento, la roca. Especialmente cuando tiene que ver con la edificación doctrinal de la iglesia. Especialmente cuando tiene que ver con la edificación doctrinal de la iglesia, la amada del Señor. Ok, ¿estamos bien? Especialmente cuando tiene que ver con la edificación doctrinal de la iglesia, la amada del Señor. No se pone a cualquier persona enfrente de personas escogidas, llamadas, redimidas, que están dentro del redil y necesitan ser edificadas responsablemente. Por eso es que tenemos que ser obreros responsables que trazamos bien la palabra de verdad. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Y tú sabes que esto es muy importante para mí porque la iglesia es importante para mí. Y gracias a Dios por su gracia que ha puesto eso en mi corazón, ¿sabes? Vamos a primeramente describir la palabra obispado o obispo. Obispo. Vamos a comenzar del primero, capítulo 3, versículo 1, pero antes de eso, quiero definir la palabra obispo. Y es supervisor. Supervisor. Se refiere a hombres responsables de conducir a la iglesia. Se refiere a hombres responsables de conducir a la iglesia. También es lo mismo que anciano o pastor. La misma palabra que se usa para obispo define la misma palabra de anciano o de pastor. O sea que la palabra obispo es lo mismo que un pastor o que un anciano de la iglesia. Ahora, no cualquiera puede ser ni un obispo, ni un pastor, ni un anciano. No cualquiera puede ser eso, mi hermano. No tiene nada que ver con tu salvación, no tiene nada que ver con tu membresía por la fe en Cristo Jesús, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la iglesia. Tiene que ver con lo delicado y lo amado que es para Dios la iglesia. Por eso son los requisitos y las calificaciones de estas personas que van a estar enfrente de la amada del Señor. Eso es todo. Por eso es la necesidad y la responsabilidad de las calificaciones de los pastores, de los obispos, de los ancianos
para la iglesia. Los maestros también. Los maestros también. Entendiendo el significado de obispo, vamos a 1 Timoteo 3:1. ¿Qué dice ahí? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, ahí hay un pero, y después dice, es necesario que el obispo sea, ¿qué cosa? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué dice después? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí es donde vienen problemas, con las ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ahí hay dos palabras importantes: gobernar, cuidará. Fíjate, dice, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará? No dice gobernar. Gobernamos nuestras casas, pero no gobernamos la iglesia. A la iglesia se le cuida, se le edifica. ¿Ok? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Por qué? Porque el que gobierna su casa es porque ama a su casa. Yo disciplino a mis hijos porque los amo, porque son mi vida, porque quiero lo mejor para ellos. Y gobierno mi casa y mis hijos porque los amo. Pero entonces cuando vienes a la iglesia, con ese mismo sentir, con ese mismo sentido de responsabilidad, la cuidas. La cuidas. Versículo 6, no un neófito. Significado de neófito: una ovejita nueva en el cuerpo de Cristo, recién convertido. Eso es un neófito, poco conocimiento. O sea que si alguien quiere ser obispo, pastor, maestro de una iglesia, tiene que demostrarle al pastor, maestro de esa iglesia, que no es un neófito, que tiene un conocimiento, que tiene estas características. En otras palabras, que actúa como que si no estuviera solo cuando está solo. ¿Se logra siempre? No, pero esa es la meta: actuar como que si no estuviéramos solos cuando estamos solos, en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros grupos cristianos, con nuestro trabajo, donde sea, mi hermano, donde sea. Hoy en día hay que decir hasta en Twitter, en Facebook, porque eso es una parte donde nosotros exponemos quiénes somos. ¿Sí o no? ¿Tú quieres saber quién es quién en Facebook? Tú vas y lees lo que hay ahí. Esa es la realidad. Facebook es una ventana de expresión de las personas, y aún ahí tenemos que ser responsables de todo lo que decimos. Versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Te equivocas completamente cuando tú coges una persona que acaba de llegar a la iglesia, pero como es dinámico, hay que ponerlo en una posición. No, ¿por qué? Es dinámico, maravilloso, y ahí vienen los errores. ¿Quiénes pagan esos errores? La iglesia, las ovejitas que están sentaditos ahí, que no se les edifica responsablemente. Que el que esté enfrente es un neófito, que el que esté enfrente no es sobrio, no es prudente, no es decoroso, no es hospedador, no es pendenciero, no es codicioso de ganancias deshonestas. Porque cuando eres codicioso de ganancias deshonestas, no vas a hablar la verdad. Vas a hablar lo que quieren oír. No es amable, no es apacible. Eso no es cualquiera, o si es cualquiera. Yo veo aquí que no. Y te digo que es muy doloroso ver personas que tú dices, pero tú diriges un grupo. No me digas. Ok. Versículo 7, también es necesario, mira esto, que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. En descrédito. Muchas veces ponemos en juego nuestro testimonio por no ser prudentes. Cartas abiertas. Hablamos, decimos una cosa y después salimos con otra, ¿verdad?
El obispo, el pastor, el maestro, el evangelista, ¿puede ser cualquiera? No puede ser cualquiera. Tiene que tener estas características, especialmente el conocimiento. Eso es lo principal. Además, te voy a decir otra cosa. Yo nunca pondría ni extendiera este ministerio a otra casa o a otro lugar sin yo saber lo que esa persona va a enseñar. Nunca lo haría. Nunca lo haría. Si Dios me ha dado el privilegio de estar acá, tiene que pensar como yo, hablar como yo, predicar como yo, enseñar como yo. Si no, no, porque es que si yo creo que estoy en la verdad y esta verdad edifica a la iglesia, a los corazones, a la vida, es lo menos que yo pudiera pedir de esa otra extensión, que fuese a otro lado, que fuese a otro país, lo que sea. Por eso yo he puesto en Facebook muchas veces, si necesitas los CDs romanos, por ejemplo, solicítalos. Y puse ahí en un post que puse, si quieres abrir una congregación en tu casa, hazlo. Déjame saber, comunícate conmigo, escríbeme. Porque yo quiero saber si esa persona está dispuesta realmente a ser circuncidado con el evangelio de la gracia. Pero si no está circuncidado, no se puede. Diáconos, definición de diácono. Diáconos, servir los siervos. Esa es la definición de diácono. Pero es que el que sirve en la iglesia también tiene una responsabilidad. Y el que pone servidores dentro de la iglesia tiene la responsabilidad de que los que pone tienen ciertas características. ¿Por qué? Porque estás no gobernando, sino que cuidando la iglesia de Dios. Cuidando la iglesia de Dios. Versículo 8. Ya sabiendo obviamente lo que significa diácono, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Qué dice ahí? Que estos también fuesen sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de legalismo o de obras? No, porque son personas que van a estar responsables de lo que Dios más ama y por lo que Dios entregó y por lo que Dios dio su vida en la cruz del Calvario, la iglesia de Cristo Jesús. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero para ganarse ese grado de honra tienes que humillarte primero, sino sencillamente para poder servir. Tienes que ser humilde para poder servir, si no, no vas a servir bien. ¿Qué va a pasar? Vas a caer en el lazo del diablo, de tu carne, de tu orgullo, porque esa está siempre dispuesta a oponerse en todo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Abba Padre, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, ¿a quién le está escribiendo? ¿A Timoteo? A Timoteo, Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? Fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso es lo que yo te dije, lo que te dije anteriormente. ¿Qué significa idóneos? Igual, alguien que de la misma manera que Timoteo predicaba, porque Timoteo predicaba lo que había oído de Pablo, los otros que Timoteo escoja tenían que hacer ¿qué? Exactamente lo mismo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. El versículo 3 dice algo muy interesante: tú pues sufre ¿qué cosa? Penalidades. ¿Por qué? Porque cuando sigues lo que él siguió y cuando imitas a Pablo, ¿qué va a pasar? Vas a sufrir penalidades. Porque Pablo la sufrió, Timoteo la sufrió. A los hombres que él iba a encargar y que sean idóneos para enseñar a otros, ¿qué iba a enseñar?
lo mismo, el evangelio revelado del apóstol Pablo, Gálatas 1:11, iban también a sufrir ¿qué cosa? Penalidad, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué está diciendo ahí? Tienes que ser fiel a la doctrina. Ganancias deshonestas, cualquier cosa le puedes poner a eso. Si vas a militar dentro del cuerpo, tú no te puedes enredar en los negocios de la vida, no puedes ligar el mundo con la iglesia, porque no se puede ligar el mundo con la iglesia. La iglesia se trata, se administra, se cuida de una manera diferente. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a ¿qué? A mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Esa es la actitud de un verdadero administrador de la gracia del Señor. Cueste lo que cueste, sufras lo que sufras, te mantienes fundamentado en un solo evangelio, en una sola doctrina, en una sola verdad. Vea el versículo 14, por favor, de ese mismo capítulo 2. Versículo 14. Todo miembro de la iglesia tiene esta responsabilidad, especialmente los que edifican el cuerpo, que son los evangelistas, los pastores y maestros. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a ¿quién? No a los hombres, ¿no? A Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Tito 1:1. Ahí mismito, el próximo librito al lado. Vamos a leer del 1 al 10. ¿Lo tienen? Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Nota que primero le dice a Dios nuestro Salvador y después dice Jesucristo nuestro Salvador, ¿viste? Porque los dos son uno, ¿no? Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por qué? Porque había algo deficiente. Estableció ancianos. ¿Qué son ancianos? Pastores, obispos, supervisores, ¿verdad? Dice, el que fuera irreprensible. Volvemos otra vez con las calificaciones y las exigencias del apóstol Pablo. Marido de una sola mujer y que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, primero le llama anciano, después obispo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Está ahí sonando igual que cuando le escribió a Timoteo. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Mira, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido, ¿qué? Eso es un requisito, mi hermano. Tú no puedes poner a cualquier persona delante de la iglesia para enseñarla, para cuidarla, para ser un obispo, un pastor y un evangelista. No puedes. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Por amor a la iglesia, a los santos, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente, ¿quiénes? Los de la circuncisión, los judíos, los legalistas.
Porque la circuncisión decía, tienes que circuncidarte y guardar la ley de Moisés para ser salvo. Hoy en día te dicen, tienes que bautizarte, tomar la Santa Cena, ayunar, orar, ¿verdad? Un montón de cosas para ser salvo. Pero no es así. No es así. Capítulo 2, versículo 1. Y este es el mensaje principal de esta noche, de esa oración. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? El Evangelio de Jesucristo. Esa es la sana doctrina. Vamos a ir un momentito, vamos a terminar en Hechos, que se me pasó ese versículo, pero lo vamos a leer. Hechos 6:1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Por qué? Porque un maestro, un pastor, un evangelista tiene que darse tiempo para entender el Evangelio, para entender la palabra, porque eso es lo que va a venir a enseñar. Pero tienes que entenderla, tienes que tener el tiempo para estudiarlo, tienes que tener el tiempo para orar. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ¿qué? Trabajo. Eso es un miembro dentro del cuerpo, sirviendo. Y nosotros, ¿qué cosa? Persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. ¿Por qué? Porque ese es el propósito principal de la iglesia. Somos administradores de los misterios de Dios, ¿verdad? Somos administradores de los misterios de Dios. En conclusión, vamos a ser fieles y vamos a hablar, vamos a predicar, vamos a proclamar la sana doctrina. La sana doctrina. Gloria a Dios. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado?